Lo dijo en la primera hora. Dejemos el tema internacional de lado, hablemos de política nacional. Joana Moreira está enlazada con nosotros. Joana Moreira es asambleísta de Izquierda Democrática, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Más o menos creo que ahí está completa la presentación del asambleísta, ¿no? Belkis. Asambleísta Moreira, bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belkis. Gracias por ese espacio y la oportunidad en Radio Sonorama para compartir con los ciudadanos y comentarles el trabajo que estamos realizando para el pueblo ecuatoriano. Correcto. A ver, quiero empezar, le quiero ya mismo preguntar un poquito su expectativa sobre la posición del presidente de la República respecto del tema del aborto por violación, pero primero le quiero preguntar sobre lo que está pasando a nivel macro en la Asamblea y por su condición de integrante del CAL. ¿Usted ve un escenario para que haya una remoción de los integrantes del CAL? Le hago esta pregunta porque usted es parte del CAL y hay intentos de varios sectores políticos en la Asamblea, de un grupo de legisladores de Pachacutic, de los asambleístas de UNES y de los asambleístas del Partido Social Cristiano, de que se revise la conducta de los miembros del CAL. ¿Cómo le ve usted, Joana Moreira? Bueno, una cosa es revisar la conducta de los miembros del CAL y en eso jamás podría estar en desacuerdo, y que se pueda tomar una decisión que sea obviamente jurídica y con sustento y que no sea solamente política por querer cooptar quizás ciertos espacios en la Asamblea. Yo puedo decir que, bueno, y en el CAL, yo puedo decir que he estado incluso en desacuerdo con algunas acciones, pero al final del día es mi votación y es la votación que tiene cada uno de los miembros del CAL y eso obviamente hay que respetarse. Fuimos elegidos para 2 años, obviamente hay que cumplir con la ley, hay que hacer lo correcto por el bien de los ciudadanos. Pero si me hablan de realizar quizás una evaluación de los miembros del CAL, yo puedo decir que no puedo estar en desacuerdo. Ahora, los intereses oscuros detrás de estas evaluaciones y detrás de, ya lo han dicho claramente, de buscar que quizás sacar a la presidenta de la Asamblea, creo que eso no puedo estar de acuerdo jamás. La presidenta ha hecho un trabajo loable durante estos últimos meses. Es complicado poder manejar una asamblea que tiene mayorías móviles que absolutamente ninguna de las bancadas o partidos políticos puede hacer una mayoría por sí sola. Así que lograr quizás esa coordinación y poder ver en sus momentos en los que yo tenía mucha cercanía con las bancadas, el trabajo que realizaban y cómo se coordinaba, es digno de admirar y por lo tanto creo que esa estabilidad que tenía la Asamblea Nacional no sé si la pudo haber logrado otro presidente u otro miembro de otro partido político. Incluso en el CAL participa Social Cristiano sin ni siquiera tener un espacio como tal de designación, como miembro del Consejo de Administración, y creo que esas situaciones hay que rescatarlas muchísimo. Asambleísta Moreira, buenos días. Sí, en efecto, ayer conversábamos en este espacio de entrevista con el asambleísta Mario Ruiz. Él decía que la intención es evaluar el accionar de todos los miembros del CAL. Sin embargo, con el pasar de las horas toma más fuerza esta aparente intención de remover de su cargo a la presidenta de la Asamblea Nacional a través de la creación de esta comisión multipartidista, de lo cual se viene hablando desde la semana última. Yo le pregunto, ¿cómo están ustedes como Izquierda Democrática? ¿Cuál es la postura como bloque legislativo respecto de estas aparentes pretensiones y cómo van a actuar? Bueno, hasta el momento sé que la Izquierda Democrática tiene una posición clarísima en contra de desestabilizar las instituciones y eso obviamente lo comparto total. No creo que en este momento la ciudadanía también merezca una Asamblea Nacional que no tiene esa estabilidad suficiente para poder responder y poder dar frente a aquellas afectaciones que puede sentir el pueblo ecuatoriano. Si es una evaluación, pues creo que deberíamos evaluar absolutamente todo, como lo hemos hecho, y como se ha venido también exigiendo el trabajo a cada una de las comisiones, y por lo tanto tomar una decisión en cuanto a quién esté cumpliendo con sus funciones, incluso como asambleísta, porque incluso como asambleísta debemos dar una respuesta a la ciudadanía, una respuesta a cada una de nuestras provincias sobre los actos que estamos cometiendo desde nuestra curul. Por lo tanto, el buscar la presidencia de la Asamblea mediante ese método no lo creo oportuno y tampoco lo creo coherente ni un tema de lealtad incluso para aquellos partidos políticos que son los que
incluso intentan sacar a la presidenta de esta asamblea. Evaluar a los miembros, sí, como le digo, incluso hay decisiones en las cuales yo no he compartido y yo me he mostrado en contra, pero al final son los votos los que determinan cada una de las acciones dentro de la Asamblea Nacional, y esta es una de ellas. Al tener los votos, harán incluso y tomarán decisiones políticas que en este momento ellos creen que les conviene para poder tomar el control y el poder de la Asamblea Nacional, que al final del día no es nada más que eso. Nosotros ya mismo en este espacio vamos a conversar con su compañero del CAL, Ronnie Aliaga, que en cambio tiene otra posición. Pero digamos, para resumir, Johanna Moreira no está de acuerdo con una eventual destitución de la presidenta Guadalupe Llori. No estoy de acuerdo que destituyan a la presidenta Guadalupe Llori, pero estoy de acuerdo que nos puedan evaluar, pero esa evaluación obviamente puede ser por personas totalmente imparciales, en las cuales puedan tomar en su momento decisiones coherentes en bien del país, en bien obviamente también de la Asamblea Nacional y su estabilidad. Por lo tanto, confiar en el que realizar una evaluación en estos escenarios en los cuales lo que están buscando es la cabeza de algunos de los miembros del CAL, creo que obviamente ya es suponer lo que se viene de aquí muy pronto, tal vez. Asambleísta, pero a ver, usted dice, no estoy de acuerdo con la remoción de la presidenta de la Asamblea, sí estoy de acuerdo con la evaluación. Le pregunto, si está de acuerdo con la evaluación, ¿usted estaría de acuerdo en que se conforme una comisión ad hoc que se encargue de evaluar, una comisión multipartidista ad hoc que se encargue de hacer esa evaluación, o no? Podríamos conformar una comisión, pero que también evalúe al 100% de las asambleístas, al 100% de los presidentes de las comisiones, y también mediante esa comisión poder determinar incluso qué presidente ha incumplido. Fuera lo correcto, o sea, en un país o en una asamblea nacional en donde no existirían ya estos intereses por poder cooptar la presidenta de la Asamblea Nacional, es digno y es loable que se pueda realizar esta evaluación de las autoridades, pero conociendo el trasfondo, conociendo lo que se busca poder incluso sacar a la presidenta de su cargo y poder ellos posicionarse, creo que no es correcto y no es lo justo en estos momentos. Por lo tanto, si una evaluación se va a hacer para poder determinar incluso las acciones y las votaciones que ha tenido cada una o cada uno de los miembros del CAL, y sobre todo que pueda ser una evaluación que estén de acuerdo absolutamente todas las bancadas, y no solamente un grupo que ha formado una mayoría y que ahora pretende con esa mayoría destituir a la presidenta y ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Asambleísta Moreira, a propósito de esta intención de evaluar puntualmente a los miembros del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, decimos que esto tiene su origen en esta serie de críticas y cuestionamientos que se han realizado respecto del accionar de este órgano. Yo le pregunto a manera de autocrítica, ¿qué responder frente a estos cuestionamientos que hemos escuchado en estos últimos días? Bueno, la Asamblea Nacional ha hecho, creo que un trabajo prolijo al momento de poder coordinar. Es difícil. Ustedes también deben conocer lo complicado que es poder dirigir una Asamblea Nacional que tiene grandes diferencias incluso entre las bancadas, y que poder unirnos por temas específicos comienza a ser todo un reto. Yo he sido muy crítica incluso con el tema de la ley, la derogatoria de la ley, la cual debíamos calificarla para darle viabilidad y darle también una oportunidad del pueblo ecuatoriano de que sus bolsillos no sigan afectados. Y esa ha sido una de las mayores críticas incluso que ha existido en la Asamblea Nacional y de las inconformidades. Yo no participé de esa votación en la cual se pretende alargar y hacer un llamado a la Corte Constitucional, porque la Corte ya se pronunció en años anteriores acerca de que no son un órgano de consulta de temas específicos de la Asamblea Nacional, sino que la Asamblea Nacional debe tomar sus decisiones en los momentos oportunos. Y ese es un tema en el que yo he discrepado totalmente y en el que nunca estuve de acuerdo que se logren los votos para que se dilate más el proceso. Creo que ha pasado más de un mes ya y no hemos podido responderle como Consejo de Administración Legislativa a toda la Asamblea Nacional, y creo que eso también es una de las cuestiones en las que he sido muy enfática y en la cual también he escuchado a algunos compañeros asambleístas estar inconformes. Esperemos que la Asamblea Nacional pueda resolver pronto eso y que sea el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, quien decida calificar esta iniciativa y que le pueda dar trámite
Entonces, en esas cuestiones sí no comparto las posiciones de los compañeros, quienes en ese momento formaron una mayoría para hacer esa consulta a la Corte Constitucional. De ahí nosotros hemos hecho evaluación y seguimiento de cada una de las comisiones, cuando lo que le compete a los presidentes de las comisiones es poder dar quizás un camino recto para que puedan estar trabajando en estos proyectos de ley y darle los tiempos correspondientes también, pero poder llevarlos a pleno para poder realizar estas discusiones. Y son algunas de las comisiones en las cuales nosotros hemos sido también muy enfáticos en el que no están haciendo un trabajo que corresponde o están teniendo muchas largas en algunas comisiones. Entonces no solamente se trata de decir vamos a evaluar el CAL, sino vamos a evaluar absolutamente todas las comisiones y vamos a saber incluso cuáles los asambleístas están incumpliendo con su trabajo. Y al final iniciar procesos sí hay que hacerlo, pero contra todos, no solamente con quienes hayan tenido en la mira esta mayoría que se ha formado. Pero permítame insistirle, ¿usted considera que el CAL y que la propia presidenta de la Asamblea no han cumplido, por ejemplo? Este es tal vez el cuestionamiento central, el tema del trámite de los proyectos de ley derogatorios de la reforma tributaria, que fueron presentados, pero que su trámite no ha avanzado y ha estado pues enfrentando estas trabas. Allí no hay una responsabilidad de la presidenta Yori y de los miembros del CAL, asambleísta Moreira. Hay que evaluar quién es la persona que obviamente realiza esta moción y que inicia este tema de alargar un proceso que debía resolverse en el CAL. Y le puedo decir, y nuevamente, obviamente no estoy de acuerdo y puse mi opinión muy clara, di los argumentos jurídicos, técnicos de por qué sí debía calificarse estos proyectos derogatorios, y en eso sí puedo estar de acuerdo en el que el CAL no se pronunció y en el CAL sí ha cometido, creo que una acción que no sé si lo pueden ver porque al final no conozco la opinión de cada uno de ellos. Considero que algunos entienden que tienen quizás vacíos en la ley. Para los 3 miembros restantes del CAL consideramos que era el momento oportuno para calificar los 2 proyectos y darle trámite y darle una respuesta a la ciudadanía, pero eso también se deberá analizar en su momento, y cada uno de los partidos políticos a los cuales representen esos miembros del CAL deben tomar también una incidencia clara en determinar una línea que sea correcta para la toma de esas decisiones, pero que sea, por ejemplo, un pequeño grupo o un minúsculo grupo de Pachacuti en el cual sean quienes están articulando esas acciones frente a toda la bancada de Pachacuti. Creo que esas situaciones deben tratarse incluso en interna de cada una de las organizaciones y frenar quizás cualquier acto de pretender desestabilizar la Asamblea Nacional, pero obviamente también exigirle a sus miembros del CAL que tomen acciones correctas en función de lo que determina la ley, sobre todo lo que quieren los ciudadanos. Pero el pretender, por ejemplo, el de juzgar una actitud o una acción como el de no calificar el proyecto derogatorio cuando fuiste parte o miembro para que este proyecto de ley ingrese por el Ministerio de la Ley, que incluso tampoco no es absolutamente nada ético y es faltarle la verdad a los ciudadanos. Oiga, asambleísta, por el Ministerio ahora votas por derogarla. Asambleísta, pero entiendo que quien propuso la consulta para la Corte Constitucional fue su compañera de bancada, Yesenia Guamaní. Y en lo cual no estoy de acuerdo. Y envié una carta al presidente de mi organización manifestándole por qué estos proyectos de ley debían calificarse y debía darse trámite, y solicitándole, obviamente, que no esté mi voto a la línea orgánica del partido, porque consideraba que los ciudadanos deben tener una respuesta inmediata y no se puede dar largas a ese trámite, que es lo que al final del día ha pasado, es lo que yo me temía muchísimo que suceda con esta moción, y que al final del día estamos nosotros todavía resolviendo otras situaciones cuando el pueblo ecuatoriano se le sigue afectando su bolsillo. Correcto, asambleísta Moreira. Nos queda claro este punto. Quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan de la entrevista para dialogar acerca del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, aprobada en estos últimos días. Usted en su intervención en el Pleno dijo no era lo que esperábamos, pero se necesitaba contar con esta ley que permite instrumentar un poco lo que ya se determinó en la sentencia de la Corte Constitucional. El presidente de la República ha ratificado una vez más su intención de vetar esta iniciativa. No sabemos si será un veto parcial, no sabemos si será un veto total, pero en todo caso ya ha anticipado un criterio el jefe de Estado en este sentido. ¿Qué opinión le merece este tema y cómo mira este eventual escenario? Bueno, tenemos 2 posibilidades, como usted bien lo ha comentado, Belkis, es un voto
un veto parcial, en el cual deberíamos primero esperar en qué sentido viene. Lo más probable es que venga a restringir más y a poner más barreras en la ley, sobre todo en la temporalidad, cuando ya estamos dejando a una pequeña población la oportunidad de tomar una decisión y a la otra le estamos brillando a que se sigan realizando abortos clandestinos. Esa no es la razón de ser de este proyecto de ley, sobre todo cuando tenemos el sustento de la sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, no tendríamos los votos en la Asamblea Nacional. En este momento, de una evaluación rápida que puedo hacer, sobre todo cuando nos costó muchísimo el poder lograr los votos, incluso para que se apruebe esta iniciativa legislativa que busca despenalizar el aborto por violación, tenemos la posibilidad de que si sea un veto total, hay que decir con claridad, la Corte Constitucional se pronunció y despenalizó el aborto por violación para niñas, mujeres y adolescentes. Por lo tanto, no podrán nunca más volvernos a orillar a elegir entre la cárcel o una maternidad forzada, el que nos criminalicen y nos persigan después de haber sido violentados por querer tomar una decisión sobre nuestros cuerpos de continuar o no con el embarazo. Y la sentencia no interpone plazos, requisitos, ni limita el acceso al aborto, simplemente manifiesta muy claro de que ya no se va a penalizar si una mujer ni adolescente se realiza un aborto cuando ha sido víctima de una violación. En el mejor de los escenarios es que se vete totalmente y que la sentencia rija como ha regido los últimos años el tema del aborto para mujeres con discapacidad mental, bajo un protocolo emitido por el Ministerio de Salud Pública, una guía en donde te establece por el procedimiento por semanas en que se encuentra el embarazo y obviamente también la condición de la víctima. Es decir, ¿a usted no le haría ruido entonces que el presidente vete totalmente el proyecto aprobado por la Asamblea? En esas circunstancias no, porque la sentencia ha sido muy clara. Obviamente nosotros lo que debemos brindarle por parte de la Asamblea Nacional era un procedimiento que sea justo, que sea reparador, que no sea revictimizante, que no deje ninguna situación en el aire que pueda incluso quizás tener ciertas dudas en los operadores en los que van a realizar este procedimiento. Sin embargo, para un veto parcial en donde interponga más barreras o más límites, es mucho mejor un veto total y que la sentencia rija como tal. Obviamente tenemos también la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad frente a la Corte para poder determinar ciertos aspectos de la ley que puedan vulnerar, o cuando venga el veto, si se pretende ingresar, como lo había manifestado, nuevas barreras, pues obviamente tenemos esa posibilidad de presentar a la Corte y que la Corte sea quien se pronuncie acerca de este veto y acerca de esta ley. ¿Sabe qué me hace pensar, asambleísta Moreira, escuchándola a usted con lo que acaba de decir? Que ni a usted le satisfizo el producto final que salió de la Asamblea Nacional, y eso que usted fue la ponente del documento final, asambleísta Moreira. Nosotros luchamos desde el día número 1, incluso si ustedes pueden ver, mis presentaciones siempre fueron de sustento de este proyecto, ni siquiera mostrando mi posición personal, que obviamente tiene mucho que ver, pero no consideraba que los plazos debían fijarse y los fijé. No consideraba que los plazos de forma personal tendrían que reducirse, pero lo hice porque era ponente, porque tenía al lado mío un informe de minoría que era totalmente revictimizante y debíamos seguir dándole trámite y debíamos aprobar una ley que se acerque a lo que era más justo y reparador. Lamentablemente en este escenario que nos encontramos en la Asamblea Nacional, pero seguimos luchando. Como dije, nada ha sido fácil para nosotras, nada se nos ha dado o se nos ha regalado desde que tenemos o desde que luchamos por un derecho fundamental como estudiar o poder votar. Así que seguimos luchando, seguimos resistiendo por un derecho esencial, que es el de poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y frente, como manifestaba, un informe de minoría totalmente revictimizante, el informe de mayoría se acercaba más a lo que era justo para las víctimas de violencia sexual. Asambleísta Moreira, rápidamente, con un veto total a la ley, esta no podrá tramitarse dentro de un año. Si bien es cierto, regirá la norma sobre la base de lo que determinó la sentencia de la Corte Constitucional, en ese año no podrá tratarse este tema, no podrá tramitarse una ley en este sentido. ¿Qué hace pensar que luego, cuando eventualmente exista la intención de querer insistir en la norma, se vaya a tener el aval en su momento del colegislador? Bueno, por eso es importante también la Corte Constitucional para que se pronuncie,
porque en este escenario en donde la Corte Constitucional se pronunció, decidió que se emita este proyecto de ley, contó con los votos por parte de la Asamblea Nacional, y esta situación del presidente echa abajo absolutamente todo el trabajo que hemos realizado, incluso en defensa de los derechos humanos, incluso por parte de la Corte Constitucional. Así que esperemos tener un pronunciamiento por parte de la Corte, pero ya en la práctica, ya en la realidad, no se puede criminalizar a una mujer por tomar una decisión sobre su cuerpo, y eso es lo que nosotros vamos a seguir luchando hasta el final. Y si tenemos que ir con la sentencia en la mano para que cada una de las víctimas de violencia sexual tengan esta oportunidad de someterse a un procedimiento en las condiciones dignas y en un sistema de salud pública, pues lo vamos a hacer. Hay muchísimas organizaciones civiles que han acompañado a lo largo de la historia a las víctimas de violencia sexual y que se va a seguir haciendo. Vamos a tener que organizarnos, vamos a tener que ponernos frente y junto a las víctimas de violencia sexual, así sea con la Corte, así sea con la sentencia de la Corte Constitucional, porque ya no se va a poder iniciar ningún procedimiento para víctimas de violencia sexual que tomen esa decisión de interrumpir su embarazo. Correcto. Asambleísta Moreira, gracias por el tiempo. Seguiremos conversando sobre los temas legislativos. Muy amable. Gracias a ustedes, Fabricio Belkis, y gracias a Radio Sonorama por ese espacio. A usted por la gentileza. Joana Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, integrante del CAL y también de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Joana Moreira no está de acuerdo con una eventual remoción de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y de los miembros del CAL. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.